Bienvenido al libro de Ruth y a esta pequeña serie orientada a descubrir principios bíblicos para el cortejo cristiano. Esperando y sea de bendición esta enseñanza, comencemos. En la introducción a esta serie pudimos hablar un poco de dos aspectos relevantes. El primero fue no subestimar nuestra necesidad de encontrar esposa o esposo, ya que cuando no le damos la atención necesaria a esta necesidad no cubierta, fácilmente puede llegar a convertirse en un ídolo en nuestro corazón, llevándonos a apartarnos de Dios y también de la comunidad. El segundo punto que exploramos fue la necesidad de apreciar el tiempo de soltería, siendo una excelente ventana de tiempo que nos permitirá ejercitar aquellas actitudes que nos favorecerán al momento de hallarnos en un proceso de cortejo y que a futuro también nos capacitarán para vivir un matrimonio lo más sano posible. En esta nueva enseñanza exploraremos 3 puntos que, lamentablemente para muchos, pasará desapercibida, permitiendo que esta ignorancia los exponga a la realidad de su corazón. Esto es, que no tienen temor del Dios que dicen adorar. Es común escuchar a cristianos preguntar, ¿qué sí puedo hacer y qué no? ¿Será que es pecado que haga esto o aquello? Las preguntas anteriores muchas veces reflejan un deseo genuino de no errar en el blanco al caminar hacia la cruz, pero en otras ocasiones solo reflejarán un deseo de llevar a cabo sus pecados sin temor de sufrir repercusiones divinas. Basta con hacer un ejercicio de honestidad cada uno y preguntarnos qué haríamos si ninguna figura de autoridad estuviese presente, ya sean nuestros padres, la policía, el maestro, nuestros pastores. ¿Qué me gustaría hacer si las leyes no me lo impidieran? ¿Qué me gustaría hacer si Dios no lo prohibiera? Al hacer este ejercicio, pronto nos daremos cuenta de que no somos tan buenos como pensamos. Sin embargo, hemos de ir más profundamente y cuestionarnos, ¿qué hago solo porque me están viendo? Pregúntate, ¿qué es lo que hace la gente solo porque la están observando? ¿Será que solo eres servicial cuando tu pastor te está viendo? ¿Con qué figuras de autoridad regulas tu comportamiento? Lo anterior es un ejercicio de honestidad con cada uno de nosotros. Dependiendo de ese autoexamen nos veremos beneficiados a la pronta acción antes de que estas raíces den un fruto que al final nos llevarán a tomar decisiones que impactarán drásticamente nuestra vida. Leamos el texto de hoy. Ruth 1, del 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Comenzamos con la primera enseñanza de este texto. Nuestros padres y su ejemplo tienen una gran influencia sobre nosotros y también sobre la forma en que procedemos a escoger nuestra pareja. El temor de Dios, cuando lo tenemos presente, nos va a proteger del mal ejemplo que hemos tenido de nuestros entornos, incluidos nuestros familiares. Malón y Kelión eran los hijos de Elimelec y Noemí. Ambos fueron criados con valores orientados al Dios de Israel. Sin embargo, al ver cómo la autoridad de la casa, su padre, no le daba valor en su corazón a Dios, pronto ellos seguirían el mismo ejemplo. Elimelec abandonó a su comunidad abiertamente buscando ayuda en aquellos que por mucho tiempo habían abusado de Israel. Lo anterior fue una declaración abierta de no querer estar bajo el señorío del Dios Todopoderoso, y en vez de esperar la visitación de su Dios para ver satisfecha su necesidad, renunció a la protección, sustento y promesas de aquel que había jurado estar siempre con ellos. Elimelec ya no vería más adelante que su ejemplo tendría un impacto en sus hijos, llevándolos a no considerar los mandamientos de Dios, y, como dice el refrán, el fruto no cae lejos del árbol, pues los hijos de Elimelec pronto desobedecerán uno de los mandamientos más importantes de Dios para con su pueblo: no unirse en yugo desigual. Al igual que los hijos de Elimelec, muchos de nosotros hemos repetido patrones, acciones, actitudes y creencias que nuestros padres nos han heredado, y esto tiene una gran influencia al momento de elegir a nuestra pareja.
Ya mucho se ha dicho acerca de cómo la ausencia del padre en la vida de la hija suele tener como consecuencia mujeres que viven buscando la aprobación, el amor y la protección de un hombre, quedando expuestas a hombres abusivos, narcisistas y controladores. Son muchos los casos de hombres que, a causa de una madre controladora, evitan a toda costa cualquier compromiso con mujeres, y en casos extremos desarrollar una misoginia que, aunque por sus narices pasen señoritas con buenas intenciones, estos las rechazan o hieren boicoteándose a sí mismos. En otras palabras, el ejemplo de la poca estima que Elimelec había tenido por Dios se vio encarnizado por las acciones de sus hijos, tomando ellos la misma actitud de ignorar a Dios al momento de elegir pareja. Hemos de ser conscientes de la gran influencia que nuestros padres han tenido sobre nosotros y que, a su vez, moldean nuestras decisiones. La elección de aquella persona a la cual pretendemos brindarle nuestro tiempo, trabajo, cariño y parte de nuestra vida no ha de ser dictada sin la dirección de Dios. No hemos de caer en el error de los hijos de Eli de no tomar en cuenta las palabras que Dios dice sobre algo tan importante como lo es la elección de nuestra pareja. De lo contrario, estaremos sujetos, por no decir condicionados, al entorno familiar en el cual a cada uno nos tocó vivir. Pasemos a la segunda enseñanza. Cuando la autoridad humana no está presente, se pone en evidencia la irreverencia a la autoridad superior. Elimelec muere, y cuando aquel que era la autoridad visible ya no está, rápidamente se expone el corazón de sus hijos. Muchas veces el obrar de nuestro corazón es detenido por figuras de autoridad visibles. Sin embargo, cuando éstas no están, rápidamente exponemos nuestro deseo de no subordinarnos a la autoridad superior, la invisible, la autoridad de Dios. Por ello, cuando nadie te busca o nadie está detrás de ti, o nadie te pregunta acerca de tu vida, nos podemos hallar en una plena libertad de pecar. Por otro lado, cuando hay una figura de autoridad visible delante nuestro, se suele retener la mano de hacer el mal. ¿Esto qué tiene de relevancia para el cortejo bíblico? Cuando comenzamos a vivir un proceso de cortejo, más nos vale no depender de aquellas figuras de autoridad para no hacer el mal. De lo contrario, si somos dependientes de esas figuras físicas para no pecar, fácilmente aquello que pudo ser especial se puede convertir en un instrumento de pecado. El cortejo es un baile entre dos personas que orbitan entre sí. Es algo hermoso, sin embargo, se puede tornar en lujuria, expresada en mensajes inapropiados, en miradas lascivas, en pensamientos abominables delante del Señor, en planes secretos para fornicar, en mentiras a las autoridades espirituales y en una vida de apariencias. Pronto aquella señorita que necesita tener figuras físicas de autoridad para cuidarle, tan pronto se halle sin la supervisión de éstas, correrá a lo oscuro para maquinar la próxima salida de desenfreno inmoral. Sus apetitos se harán más evidentes conforme pase el tiempo, fantaseando con aquel hombre y después vistiéndose para él, olvidando que su Dios le observa, y si que ésta se inmute, pronto se va apartando de su Dios y va corriendo tras su vanidad y lujuria. Así como los hijos de Elimelec tan rápido vieron la figura de autoridad desvanecerse, dieron rienda suelta a su pecado. Así nosotros no seremos la excepción cuando nos hallemos en momentos donde no haya quien nos retenga de hacer lo malo, sino el recuerdo que pertenecemos a un linaje escogido, una nación santa, que pertenecemos al Rey de Gloria, y es esta realidad que nos ayudará a decidir honrar a Dios y tomarle en cuenta. Lo anterior nos sirve de fondo, pues más adelante descubriremos el buen proceder de Ruth y Boaz y su contrastado comportamiento al ser tremendamente opuestos al proceder de Elimelec y sus hijos, dejándonos un ejemplo de la necesidad de valorar y poner en primer lugar a la autoridad primaria, no la visible, sino la invisible, la que está por encima de todos, dándonos la enseñanza de que en la medida que en mi corazón esté el temor de Dios antes que el temor a los hombres, podré obrar en sabiduría, tratando e identificando el mal que hay en mí para no ser presa del mismo cuando no haya ninguna autoridad humana que me lo impida.
Hemos de cuidarnos que nuestro corazón no muestre estos síntomas, donde la autoridad humana es la fuente para no hacer mal, ya sean en hogar, en la iglesia, en la escuela, el trabajo o en la sociedad, sino más bien recordar que hay una autoridad mayor, del cual nuestra vida depende, como lo dice el libro de Job. En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Job 12:10. Es la invitación para todo soltero y soltera a aprender a tratar su corazón y crecer en el espíritu para nunca hacer algo oculto, para ser íntegros con o sin autoridades que le vigilen. Es la invitación del libro de Ruth que veamos cómo la historia bíblica nos muestra ejemplo de muchos hombres y mujeres que no disfrutaron de la bendición de Dios a causa de sus propias elecciones. Para todos los solteros y solteras que deseen tener la bendición del Señor, es obvio que hay que tener presente lo que los reformadores acuñaron como coram Deo, esto es, ser consciente que siempre estamos delante del Señor. Y es por mucho ofensivo a sus ojos que no tomemos su palabra en cuenta al momento de elegir nuestra pareja. Si aspiramos a la bendición, comencemos por ahí, tomando en cuenta sus palabras.